Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que vamos a impartir el día de hoy. Estoy encantada de teneros aquí conmigo para pues, que podamos conversar un poco acerca de un tema bastante interesante y muy de la actualidad de hoy en día en el sistema, en el sector agroalimentario, que es sobre la producción ecológica. ¿Vale? Vamos a definir, a lo largo de este webinar, vamos a definir un poco qué es la producción ecológica. Vamos a hablar sobre esa evolución que ha tenido la producción ecológica en la Unión Europea en los últimos años. Vamos a definir lo que es el periodo de conversión para aquellos operadores del sector primario que quieran convertir, digamos, sus cultivos a cultivos ecológicos. Vamos a hablar un poquito del proceso de certificación ecológica, el por qué pues, los operadores alimentarios que estén interesados en este tipo de producción pues tienen que hacer este tipo de proceso y cómo se realiza este proceso de certificación. Y por último, vamos a dar unas pequeñas pinceladas del nuevo reglamento de la Unión Europea, el 2018/848, que es el último reglamento que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2022 y que va a regular en toda la Unión Europea lo que es la producción ecológica. Entonces, bueno, para comenzar vamos a definir lo que es la producción ecológica. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español define la producción ecológica como un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un alto nivel de biodiversidad, la preservación de los recursos naturales y la aplicación de altos estándares de bienestar animal. ¿Vale? Esta definición realmente también incluye una serie de principios claves, que es, digamos, lo que tiene que cumplir un producto ecológico. Como primera premisa tenemos que un producto ecológico, para un producto ecológico está taxativamente prohibido el uso de cualquier sustancia que sea de origen sintético, ¿vale? Cualquier tipo de fertilizante, pesticidas, etcétera, etcétera, que sean aditivos, que sean de origen sintético, están taxativamente prohibidos. También el uso de antibióticos en el caso de la ganadería está muy restringido. Tampoco se van a permitir en este tipo de productos los organismos genéticamente modificados. Y en el caso de producción primaria se debe aplicar la rotación de cultivos. Entonces, en el marco legal de lo que es un producto ecológico, ¿vale? Una producción ecológica va a ser una producción que cumple, en la Unión Europea específicamente, cumple con los reglamentos que veis en la diapositiva, el 834/2007, el 889/2008 y el 1235/2008, dependiendo de lo que aplique en cada caso, ¿vale? En el caso del 834/2007 es el reglamento general, digamos que es lo que regula en general la producción ecológica. Y luego vamos a tener otros reglamentos que complementan ese reglamento dependiendo del sector en el que nosotros, en el sector de aplicación en el que nosotros desarrollemos nuestro producto. ¿Vale? Actualmente, como os he dicho al principio, hay un nuevo reglamento, el 2018/848, que va a sustituir o va a derogar el reglamento 834/2007. ¿Vale? A día de hoy, todavía es de aplicación el 834/2007 porque este reglamento 2018 /848 no va a ser efectivo hasta el 1 de enero del 2022. ¿Vale? Entonces, pero sí que es verdad que ya conocemos el contenido de ese reglamento y se van publicando digamos, los pequeños anexos de ese reglamento que nos van a permitir a partir del 1 de enero del 2022 poder aplicar ese reglamento en su pleno vigor. Vale, luego una producción ecológica también es una producción que va a entrar dentro de ciertos alcances que define ese reglamento europeo. ¿Vale? Van a ser los productos vegetales sin transformar, en el caso del sector primario, lo que hemos estado comentando, animales vivos o productos animales sin transformar, ¿vale? En el caso de la ganadería, productos de acuicultura y algas. Luego también vamos a tener los productos agrarios transformados destinados a la alimentación humana y vamos a tener también otro alcance para los productos agrarios transformados destinados a la alimentación animal.
Y por último, también tenemos un alcance o un apartado que es específico para el material de reproducción vegetativa y semillas para el cultivo. En el caso específico de productos agrarios transformados, ya hemos visto que por la definición de los productos ecológicos, estos productos no van a contener ningún tipo de, digamos, aditivo o fertilizante de origen sintético, ¿vale? Pero en el caso de el alcance de productos agrarios transformados destinados a la alimentación humana, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que transforma productos del sector primario y lo convierte, por ejemplo, en una salsa de tomate, ¿vale? Para yo poder etiquetar esa salsa de tomate como un producto ecológico, ese producto transformado debe contener al menos un 95% de ingredientes ecológicos. Es decir, el tomate con el que yo realice esa salsa debe ser ecológico y hasta un 95% de los ingredientes, como mínimo, ¿vale? Luego, el reglamento nos da una cierta flexibilidad de un 5% para utilizar ingredientes que no sean ecológicos. Sin embargo, estos ingredientes deben haber sido autorizados previamente por la Unión Europea. Por ejemplo, nos habla de ingredientes que se pueden utilizar en pequeñas proporciones, ya hablamos de ese 5%, pues como grosella, fruta de la pasión, ron. Algunos aditivos son admitidos dentro de este 5%, pero por ejemplo, si dentro de la reglamentación alimentaria de la Unión Europea se admiten por unos 270 tipos de aditivos alimentarios, para productos ecológicos solamente admiten 50 aditivos. Entonces, bueno, tenemos que estudiar, dependiendo del producto que vamos a comercializar bajo esa etiqueta de ecológico, pues tenemos que estudiar qué tipos de aditivos son los que podemos incluir y los que no, ¿vale? Aunque nos permiten ese 5%, pues en ese 5% también hay restricciones. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito cuál es la evolución de esta producción ecológica en la Unión Europea y por qué creemos que ahora mismo tiene gran importancia en lo que es la industria alimentaria. ¿Vale? Vemos que en el caso de lo que es la agricultura ecológica, vemos que para el año 2016 ya había hasta 11,9 millones de hectáreas cultivadas en Europa, ¿vale? Lo cual representa una gran cantidad de cultivos ecológicos en todo lo que es la zona europea, ¿vale? Sí que es importante que veamos que en Europa hay 4 países que son los que tienen mayor superficie cultivada de producción ecológica. Y que de los 4 países que están, España está a la cabeza, con lo cual esto ya nos dice la importancia que tienen este tipo de cultivos aquí en nuestro país. Luego, en contraposición, vamos a ver ahora, hablábamos de superficie cultivada de producto ecológico, ahora vamos a ver quiénes consumen esos productos. Entonces, como vemos en contraposición, en realidad España, aunque tiene una gran cantidad de superficie cultivada en cuanto a productos ecológicos, no es uno de los países que más consume productos ecológicos. En la cabeza está Estados Unidos, con 38.900 millones de euros de consumo en productos ecológicos. Y luego en Europa se encuentra Alemania a la cabeza, o sea, en la Unión Europea en general tenemos 30.700 millones, pero a la cabeza está Alemania, que es el país que más consume productos ecológicos, esto para el año 2016, 9.500 millones de euros. ¿Vale? Entonces, bueno, vemos en general una evolución del cultivo ecológico, en el caso desde el 2012 hasta el 2016, se observa un aumento importante en venta de productos ecológicos. Hemos pasado del 2012, 20.800 millones, a 2016, 30.700 millones, con lo cual eso implica un aumento muy considerable en las ventas de 47,7%, mientras que en el cultivo también hemos aumentado casi un 20% de tierras cultivadas en productos ecológicos. Entonces, bueno, lo que nos hacemos con esto es una idea bastante clara de la importancia y la evolución que ha tenido en unos pocos años todo este sector de productos ecológicos. También para poder estudiar un poco la importancia de estos productos, es importante preguntar a la gente qué piensa sobre ellos, ¿no?
Entonces, bueno, en una encuesta realizada en el 2017, pues se ve que en realidad, en general, pues la población piensa que, o sea, o conoce sobre la producción ecológica, que en este tipo de producción no se utilizan pesticidas, fertilizantes o antibióticos, que respetan estándares de bienestar animal, que se producen utilizando mejores prácticas ambientales y en general tienen una visión de un producto más seguro cuando hablamos de producción ecológica. Por tanto, de manera general, el consumidor piensa que es un producto de mejor calidad, ¿vale? Y ya gozando de esa, digamos, de esa fama, ¿vale? De que es un producto de mejor calidad, las empresas alimentarias, obviamente, siguiendo un poco esa tendencia de crecimiento de este tipo de producción, pues cada vez más están tendiendo a incluir dentro de su producción productos de tipo ecológico. Entonces, ¿qué tiene que hacer una empresa cuando pues, decide comercializar productos ecológicos? ¿Vale? Como os he dicho, hay dos tipos de empresas principales en la industria agroalimentaria: la empresa de producción primaria, es decir, pues las que tienen cultivos, etcétera, etcétera, o ganadería, y la empresa de transformación, ¿vale? En la empresa de producción primaria, la empresa que quiera ahora comercializar productos ecológicos debe pasar por un periodo de conversión que ahora vamos a explicar. Mientras que para la empresa de transformación no es necesario este periodo de conversión, ¿vale? Ya si yo decido producir productos ecológicos, vale la redundancia, yo puedo empezar utilizando todos los ingredientes ecológicos y ya una vez yo hago el producto utilizando ese 95% mínimo que se exige de material ecológico, yo puedo ya directamente etiquetar ese producto y comercializarlo como ecológico. Mientras que en sector primario esto no es así. Como os digo, tiene que pasar por un periodo de conversión. ¿Qué entendemos por ese periodo de conversión? El periodo de conversión es el plazo de tiempo que debe transcurrir desde que el operador se da de alta en un organismo de control autorizado. Y aquí hago una pequeña pausa para explicaros que en el caso de producto ecológico, al ser una regulación, una ley de carácter europeo, los que tienen que garantizar el cumplimiento son las autoridades sanitarias de cada país, ¿vale? Entonces, en España hay un caso, digamos, particular, porque sabemos que en España hay 17 comunidades autónomas, cada una pues con sus regulaciones sanitarias correspondientes. Entonces, en España, digamos, esta responsabilidad recae sobre cada una de las comunidades autónomas, quienes deciden cómo certificar esos productos ecológicos. Es decir, por ponernos un ejemplo, ¿vale? Si estamos en Andalucía, la Junta de Andalucía decide si ella por sí sola, sus autoridades sanitarias, van a certificar los productos ecológicos mediante esa regulación o si van a acreditar a una entidad de certificación para que pueda hacer esa certificación de los productos ecológicos. Os pongo el caso concreto de Andalucía, porque en el caso de Andalucía, nosotros, Bureau Veritas, como entidad de certificación, estamos acreditados, ¿vale? Por la Junta de Andalucía para poder certificar productos ecológicos. Entonces, hay comunidades autónomas en las que ciertas entidades de certificación tendrán esas acreditaciones y hay otras comunidades autónomas en las que directamente son las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma las que realizan pues las auditorías y la certificación correspondiente, ¿vale? Entonces, bueno, una vez aclarado esto, os indico que si, por ejemplo, yo soy un productor primario y quiero producir y comercializar un producto ecológico, yo lo primero que debo hacer es darme de alta ante el organismo de control autorizado. Y ese organismo de control autorizado, como ya os expliqué, puede ser la propia autoridad sanitaria de la comunidad autónoma o la entidad de certificación acreditada por esa comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, ese tiempo de conversión se entiende como el plazo entre que el operador se da de alta ante ese organismo de control y puede vender su producto etiquetado como ecológico, ¿vale? El periodo de conversión empieza a contar desde el momento de la inscripción en el organismo de control y viene establecido conforme al reglamento de aplicación para el producto que nosotros queremos etiquetar como ecológico. Este plazo temporal, ¿por qué existe? Porque es lo único que puede garantizar al consumidor que realmente hay una ausencia de residuos de productos químicos de síntesis
en esos alimentos. Digamos que si yo estoy trabajando unas tierras, por ejemplo, para producir tomates y yo utilizo fertilizantes de origen sintético y una agricultura convencional, pues digamos que es el tiempo que se ha establecido, este tiempo de conversión, para que esas tierras estén limpias de fertilizantes sintéticos y ya se pueda comercializar el producto como ecológico. ¿Vale? ¿Cuál es la duración de este periodo de conversión? Depende del tipo de cultivo del que estemos hablando, ¿vale? Será de al menos 2 años en todos los casos, ¿vale? En los casos, por ejemplo, de las praderas o los forrajes perennes, debe ser de al menos 2 años antes de su explotación como piensos procedentes de agricultura ecológica. En el caso de los cultivos perennes distintos de aquellos que vayan a estar destinados a piensos, de al menos 3 años antes de la primera cosecha de productos ecológicos. ¿Vale? Entonces, para que veamos de una manera más clara cómo sería este proceso, ¿vale? Aquí en la diapositiva tenemos el periodo de conversión para cultivos anuales, por ejemplo, cereales, ¿vale? Entonces, en el caso de los cereales, nosotros vamos a partir de que, digamos, el operador se da de alta en el organismo de control, tienen que pasar 2 años de cosechas de ese cultivo sin ningún tipo de fertilizante de origen sintético, ¿vale? Para que finalmente a partir del segundo año yo esa cosecha la pueda etiquetar como ecológica, ¿vale? O la pueda vender como ecológica. Igual con el periodo igual pasa con los cultivos vivaces, ¿vale? En los cultivos vivaces, por ejemplo, el tomate es uno de ellos, tengo que pasar no 2 años, sino 3, ¿vale? A esto le tengo que sumar un año más para que yo pueda comenzar a etiquetar ese producto como ecológico. En esa transición, si vemos en las dos diapositivas, hay una parte que es, o sea, una parte de cosecha a partir del primer año que se denomina producto en conversión, ¿vale? Que eso, digamos que ese es el producto intermedio que nosotros no podemos todavía etiquetar como ecológico, ¿vale? Pero es un producto que está en vías de ser ecológico. Entonces, bueno, para todo esto, como os he dicho desde el principio, los operadores alimentarios para poder etiquetar un producto y venderlo y comercializarlo como ecológico deben obtener una certificación del organismo de control que aplique en la zona donde se produzca ese alimento, ¿vale? Entonces, esa certificación, ¿por qué se debe obtener? Bueno, por supuesto porque la certificación ya sabemos que es uno de los principales activos del sector alimentario, ¿vale? En este caso concreto, estamos hablando de que es un importante plus de seguridad, de control, ¿vale? Y sabemos pues que ese producto cumple con unos requisitos mínimos, ¿vale? Pero sobre todo, en este caso concreto de los productos ecológicos, estamos hablando de un requisito legal, es decir, la Unión Europea nos exige que nosotros cumplamos con unos requisitos concretos para poder comercializar esos productos y poder utilizar el logo de la Unión Europea relativo a productos ecológicos, que es el de la hojita, que ya ahora lo vamos a ver. ¿Vale? ¿Cómo solicitamos esa acreditación? Perdón, esa certificación. Pues, como os he dicho, tenemos que darnos de alta ante el organismo de control, el organismo de certificación. Luego vamos a tener que superar una auditoría, varias auditorías de hecho, en donde vamos a tener que estar sometidos a un control documental, más una inspección in situ, más análisis de nuestros productos, ¿vale? Luego vamos a validar los etiquetados para la venta por el organismo de certificación y vamos a recibir un certificado válido a nivel internacional donde podemos utilizar, a partir de la recepción de ese certificado, esos productos van a poder ser etiquetados como ecológicos. Vale, entonces, ¿en qué consiste el proceso de evaluación por parte del organismo de control para poder finalmente poder etiquetar un producto como ecológico? Nosotros vamos a tener, una vez nos damos de alta, nosotros vamos a recibir una inspección inicial, ¿vale? Esa inspección va a incluir una inspección completa de nuestras parcelas e instalaciones, nuestros métodos de producción, productos. Se van a identificar durante esa inspección las áreas donde podamos tener posibles incumplimientos. De hecho, por poneros un ejemplo, imaginemos que yo tengo cultivos que yo tengo parcelas divididas en donde una parte la dedico a cultivo convencional y otra parte a cultivo ecológico, o tengo en los linderos de mi cultivo, tengo cultivos convencionales de otras propiedades,
pues en ese caso ahí se establecen puntos posibles de incumplimiento porque puede haber transferencia de esos fertilizantes de origen sintético hacia el cultivo ecológico. Entonces, digamos, la inspección inicial es una evaluación de nuestras instalaciones para verificar cuáles son los posibles puntos débiles que podemos tener y que nos pueden fallar para que podamos finalmente vender ese producto como ecológico. ¿Vale? Al final, el inspector va a presentar un informe completo al programa de certificación y que va a constituir una base firme para tomar la decisión de la primera certificación. Entonces, digamos, al inicio del periodo de conversión, nosotros vamos a recibir una primera visita, una inspección inicial. Y luego vamos a recibir inspecciones anuales durante todo nuestro proceso de conversión. ¿Vale? Estas inspecciones anuales se basan en un control físico completo, es decir, de una inspección in situ, al igual que la inicial, de todos los elementos de la explotación de un operador sometido a control. ¿Vale? Lo único que, como os digo, ya como en la inspección inicial se han establecido los puntos que pueden ser vulnerables para no permitir que ese producto pueda ser ecológico, pues en la inspección anual se van a valorar todos esos puntos y se va a valorar cómo va el proceso de conversión de ese operador. ¿Vale? Luego también podemos tener inspecciones adicionales en base a la evaluación de riesgos que realice el organismo de control. Es decir, como mínimo vamos a tener esa inicial y luego las anuales. Pero si por la evaluación de riesgos ya os he puesto algún caso claro que pues, tenga una alta probabilidad de poder tener una contaminación por otros cultivos, ¿vale? Que sean de tipo convencional y si el organismo de control lo determina en base a un análisis de riesgo, podemos recibir inspecciones adicionales de producción ecológica que ya estén certificadas, ¿vale? Una vez nosotros recibimos el visto bueno y la certificación por parte del organismo de control, ya nosotros podemos etiquetar nuestro producto como ecológico. La etiqueta del producto como ecológico es la que veis en la diapositiva, que es la hoja típica de la Unión Europea, ¿vale? Que es la que identifica a los productos ecológicos. Esta etiqueta es obligatoria en productos envasados frescos y transformados en los que al menos el 95% de los ingredientes de origen agrario sean ecológicos, ¿vale? Eso en el caso de los transformados. Y está prohibido en productos en conversión y en productos que contengan ingredientes ecológicos, pero no sean ese 95% del que hemos hablado desde el principio. Vale, entonces, bueno, para finalizar un poco este webinar, sí que quería haceros un pequeño resumen que ya, como os digo, aunque aún no está en pleno vigor, sí que se conoce ya el nuevo reglamento, ya ha sido publicado y pues se van publicando anexos a medida que va pasando el tiempo que nos van a permitir que este reglamento entre en pleno vigor a partir del 1 de enero del 2022. Entonces, sí que es importante, quería resaltaros en este webinar 3 o 4 aspectos que me parecen interesantes en cuanto a este nuevo reglamento, ¿vale? Obviamente el nuevo reglamento pues supone esa evolución, ¿no? de los productos ecológicos. Ya hemos visto cómo han evolucionado los productos ecológicos en Europa en los últimos años. Entonces, bueno, obviamente este reglamento va respondiendo a esa evolución y ese rápido crecimiento que tienen estos productos ecológicos en Europa. Entonces, por ejemplo, en este nuevo reglamento se ha ampliado el ámbito de aplicación de la norma y se incluyen productos como la sal, el corcho, la cera de abeja, productos que en el reglamento anterior no estaban incluidos, ¿vale? Para que se puedan etiquetar como ecológicos. Luego también tenemos nuevas normas de producción para nuevas especies animales, como los conejos, los cérvidos y las aves, y algunas aves que no estaban contempladas en el reglamento anterior. También se establecen criterios más transparentes para la autorización de nuevos productos, por ejemplo, los plaguicidas, fertilizantes, etcétera, aptos para la agricultura ecológica. Y otra opción bien interesante, o sea, otro avance bien interesante de este nuevo reglamento es que nos da la opción de que pequeños productores puedan obtener una certificación en grupo, ¿vale? Que aunque se evalúen cada pequeño productor por separado, podemos obtener una certificación de grupo, una especie de cooperativas, ¿no? Y eso está bien interesante también.
Entonces, bueno, como ya os he comentado, este reglamento pues va a suponer una base sólida para el tema de la conversión de esos productos convencionales a producción ecológica y por supuesto nos va a permitir pues tener una mayor confianza en esos productos porque sabemos que están cumpliendo con unos estándares bastante estrictos desde el punto de vista sanitario. Entonces, bueno, simplemente aquí os dejo para culminar una pequeña reflexión de Albert Einstein, donde dice que miremos profundamente en la naturaleza y entonces comprenderemos todo mejor. Y quizá esta es la base en la que se rigen los productos ecológicos, ¿no? Estamos mirando más en en los ciclos naturales de la naturaleza para poder, pues, tener una alimentación y una industria alimentaria más sostenible. Entonces, bueno, hasta aquí este webinar de hoy. Muchas gracias por toda vuestra atención